estos 7 principios. Así que vamos a continuar con respecto a estos principios. Muy bien. Bueno, el otro de los principios es que podemos aprender a decidir ser felices. Y la palabra clave, cuando ya mencionamos el primero, decida ser un administrador. Este segundo dice, decida ser feliz. ¿Por qué? Porque al final es una decisión y está en nuestras manos tomar estos principios que podemos integrar a nuestra vida personal. Pensando en el tema de la felicidad o el verdadero contentamiento, ¿por qué la gente no es feliz en su vida económica? ¿Por qué la gente no disfruta las bendiciones que Dios le ha dado? Y es porque la felicidad es un estado del alma. Yo decido ser feliz o yo decido estar frustrada en cómo está mi economía. Lo que la Biblia nos invita es que debemos decidir estar contentos en el lugar económico en el que nos encontramos, pero también hay que aprender a decidir no vivir en conformismo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, nos habla de este principio fundamental. Dice que debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y Pablo nos da una gran lección de vida porque cuando él nos da este ánimo en la palabra de Dios, este consejo de la palabra de Dios, él lo estaba escribiendo desde la cárcel. Entonces, cuando él habla, dice, decida cualquiera que sea su situación. Entonces, el punto no es que si yo estoy feliz en cómo estoy en mi vida económica hoy, no pueda hacer algo más. Porque hay una gran diferencia entre ser una persona agradecida y decidir estar contento y una persona que simplemente es una persona conformista, que no quiere hacer más, que no quiere prepararse y se vive lamentando por su situación económica, pero no hace más. Gracias a Dios en Guatemala hay mucho emprendimiento y a nosotros es otro de los temas que nos gusta hablar y quizás en otra ocasión podríamos hacer un programa de las bases fundamentales para hacer un emprendimiento porque hay mucha necesidad. Entonces, en Guatemala no es difícil, es solo que yo pierda el miedo y que yo tenga que hacerlo. Pero hay una palabra clave en el tema de vivir contento o ser feliz y tiene que ver con la gratitud. Porque la gratitud activa la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces no olvidemos que debemos decidir ser felices y decidir no vivir en conformismo. El secreto de la felicidad entonces está dentro de nosotros y el principio nos lo da la palabra de Dios, porque la felicidad es la capacidad de disfrutar cada momento y la única vez que podemos ser felices es ahora. Mucha gente no disfruta lo que tiene porque está preocupada por el día de mañana, entonces no disfrutan con la familia esos momentos de poder compartir las bendiciones que Dios les ha dado. Y cuando dejamos este mundo, otros disfrutarán aquello que con tanto esfuerzo trabajamos, cuando en vida pudimos disfrutar con nuestra familia. Otra de las cosas que nosotros debemos aprender también es decidir ser pacientes. ¿Por qué ser pacientes? Porque nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que hemos caído. La paciencia es la virtud de los grandes. Y aprendimos uno de los dichos que nos ha ayudado mucho en este tema de la paciencia, pero Jim Rohn decía que los asesinos gemelos del éxito son la impaciencia, que es lo contrario de la paciencia, pero también la avaricia. La avaricia y la impaciencia son los asesinos gemelos del éxito. ¿Por qué? Porque paciencia y silencio es la virtud de los grandes. La paciencia es la mejor compañera de la sabiduría. La paciencia es una palabra compuesta de la paz y la ciencia, y estas son activas. Entonces yo debo aprender a disfrutar de la paz, pero ser constante, porque la paz no es un estado del alma en el que me quedo de brazos cruzados, sino la paz es activa. Es decir, es una paz interna y constante que Dios pone en nuestra vida, pero nos permite seguir avanzando en las metas que nosotros tenemos en la vida económica.
Y quería mencionar esta parte, dice, poco a poco, un poquito se convierte en mucho. Pero poco a poco, ¿por qué es fundamental poco a poco? Y esto tiene que ver con la paciencia. La riqueza efímera mengua, pero quien reúne poco a poco prospera, dice el libro de Proverbios. Pero hay un dicho popular que dice, grano a grano llena la gallina el buche. Me gustó mucho esta analogía porque cuando uno le da de comer a la gallina, si alguna vez usted le ha dado de comer a las gallinas o a los pollos, ellos no van y se atragantan cuando comen, sino ellos picotean grano a grano. Y así es como se van llenando el buche. Entonces, esta analogía nos enseña que quien reúne poco a poco es el que prospera, porque la riqueza consistente debería de producirse gradualmente y no de una sola vez. Creo que nos da tiempo para mencionar otro de los principios. Decida ser un ahorrador. El rey Salomón dice en su palabra, los que toman decisiones sabias tienen riquezas y lujo, pero los necios gastan todo lo que consiguen, especialmente porque no es cultural. George Gleason advierte que el oro escapa inesperadamente de quienes son inexpertos en guardarlo. Y Jim Rohn dice, recuerdo haber dicho a mi mentor, si tuviera más dinero, tendría un plan mejor. Y él me contestó rápidamente, yo diría que si usted tuviera un plan mejor, tendría más dinero, porque no es la cantidad lo que cuenta, sino el plan. ¿Cuál es el plan que usted tiene en las metas de ahorro? Bueno, nosotros sugerimos que, aparte, ahora, creo que este es un buen consejo. Cómprese 12 sobres. No vaya a traer los sobres del diezmo a las iglesias. Cómprese 12 sobres y rotule enero, febrero hasta llegar al mes de diciembre. Y decida colocar dentro del sobre 30 quetzales. Si usted ahorra 30 cada mes, ¿cuánto tendríamos al final del año? Tendríamos posiblemente 460 quetzales. Y alguien diría, pero eso no es mucho dinero. Bueno, pues entonces ahorre 60, porque si usted ahorra 60, tendría 720 al año. Entonces, la idea es que con esa disciplina, usted va a ir formando el hábito y el siguiente año puede ir duplicando y el siguiente año puede ir duplicando. No es la cantidad, es la disciplina. Recuerde, poco a poco llena la gallina el buche. Así que el primer quetzal que ahorras es la semilla de la cual tu árbol de riqueza crecerá. Y entre más fielmente nutrimos ese árbol y lo regamos con constantes ahorros, más pronto podemos descansar plácidamente bajo su sombra. Otro de los principios es la integridad. La integridad es el factor de la longevidad. ¿Por qué? Porque toda la riqueza basada en la justicia es durable. El trabajo honesto produce riqueza honorable, decía Marqués de Maricá. Pero también la palabra de Dios dice que no deberíamos de mentir ni de robar, ni engañarnos los unos a los otros. En el tema de la economía eso podría funcionar. La palabra de Dios nos enseña a vivir en integridad. ¿Quién soy cuando nadie me ve? En el tema en cómo manejamos la economía, en el tema de cómo tomamos decisiones, cómo hacemos negocios, cómo manejamos la empresa. Así que debemos decidir ser íntegros porque nuestro carácter es mejor cuidarlo que recobrarlo. El principio número 6, hermana Isa, es el principio de la generosidad. Y aquí es donde encontramos nosotros el concepto o los conceptos de la compasión versus la indiferencia. ¿Qué es lo contrario al amor? Preguntamos nosotros. Normalmente la gente responde, el odio. Y nosotros le decimos que no. Lo contrario al amor no es el odio, porque el odio es una emoción. Lo contrario al amor es la indiferencia. Porque la indiferencia es una decisión que tanto ustedes como nosotros podemos tomar en el camino de la vida. Bondad versus pereza, bondad versus aspereza, mostrar consideración e interés personal por otros. Generosidad versus mezquindad, es administrar cuidadosamente nuestros recursos para poder dar libremente
a los que tienen necesidad. Otro de los principios rectores de estos 7 dice que el dominio propio es la capacidad que Dios nos ha dado para decir no cuando hay que decirlo. Así que generosidad versus mezquindad es administrar cuidadosamente nuestros recursos. Pero el dominio propio, vean ustedes que es interesante lo que decía Séneca. Séneca decía acerca del dominio propio, el hombre más poderoso que es el dueño de sí mismo. Más vale paciente que valiente, decía el rey Salomón, dueño de sí que conquistador de ciudades. Y en palabras del apóstol Pablo, él decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia se consolida y con arte se llenan sus piezas de muebles confortables y valiosos. Esas son palabras del rey Salomón. Con sabiduría se edifica una casa y con inteligencia se consolida. Queridos hermanos y hermanas que escuchan este programa tan precioso, necesitamos recordar con sabiduría que no somos dueños, solo somos administradores. Debemos de recordar que debemos de vivir felices. Debemos de recordar que hemos de ser pacientes. Debemos de recordar que hemos de ser ahorradores, íntegros, generosos y que hemos de ser personas que guarden el dominio propio para honrar al Señor. Excelente, muchísimas gracias por estos principios, ¿verdad? Que nos han compartido. Así que si el Señor le permite a usted tener bastantes posibilidades, le animo a que pueda realmente también compartir. Y si el Señor nos permite tener todo lo necesario, porque yo creo que los hijos del Señor tenemos todo lo necesario en nuestra vida, ser agradecidos y disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Muy bien, entonces vamos a concluir este programa y brevemente yo quisiera que ustedes nos dijeran cómo una persona puede salir de deudas. Bien, inicialmente puedo decirle, hermana Isa y hermanos que nos escuchan, que debemos de buscar la ayuda y el consejo en personas que puedan muy bien orientarles. Ese es el primer paso importante. Cuando uno encuentra a la persona o las personas que le pueden ayudar, puede uno encontrar los principios que acabamos de mencionar, principios que serán principios que nos rijan el carácter y de esa manera poderle comenzar a ponerle orden a nuestra vida económica, que es el tercer paso para poder ayudar a la persona que tenga dificultades financieras. El ordenar. Yo siempre le pregunto a las personas, y Melvita también lo hace, ¿tiene usted un control de gastos? ¿Tiene usted un presupuesto? ¿Tiene usted la lista de las personas a las que les deben? ¿Sabe cuánto les ha pagado? ¿Tiene un plan para el pago de esas deudas? ¿Tiene un motor o motores económicos para poder comenzar a hacerle frente al pago de esas deudas? Estas y otras preguntas son las que hacemos en el proceso que nosotros enseñamos de asesoría, pero eso es una cosa muy importante que debemos de considerar. Bueno, primero también las personas deberían de hacer un listado, un análisis de sus deudas, pero yo recuerdo que cuando la gente viene, tú le haces escribir 25 razones por las cuales la gente se ha endeudado. ¿Por qué les hacemos hacer este ejercicio? Y la gente piensa, ay, no, pero 25 razones es mucho, pero cuando empiezan a escribir, 25 realmente son insuficientes, porque muchas de las razones es porque la gente no sabe a dónde va su plata. Gasta más en cosas de consumo que en cosas que sean una necesidad. Gastan más en gustos que en cosas que sean una necesidad. Entonces, tenemos muy malos hábitos en la toma de decisiones financieras. Cuando escriben estas razones, eso crea una conciencia en la vida de la gente. ¿Hay esperanza para los endeudados? Sí. Pero lo que tenemos que hacer primero es detenernos, dejar de abrir un hoyo para tapar otro. La gente ha buscado la manera más fácil de salir de sus dilemas económicos y la manera más fácil es ir a prestar dinero para salir de este problema que tengo. Y entonces ni salió de este problema porque no tenía la asesoría para poder hacerlo y tampoco pudo pagarle a la otra entidad crediticia que le facilitó el dinero. Y así es como esto se va volviendo como una bola de nieve. Entonces yo me siento a planificar
yo me siento a ver cómo están mis cuentas, escribo las razones, hago el análisis de las deudas, porque hay gente que dice es que ojos que no ven, corazón que no siente. Yo sé que debo, pero no quiero sentarme a ver cuánto debo porque la gente misma se asusta de cómo va su economía, pero no se detienen, no se detienen y esa bola de nieve va creciendo y va creciendo. Cuando uno puede, muy bien, en el momento oportuno, ir al consejero, orar al Señor, buscar su sabiduría, sentarme a hacer este análisis y ver las opciones de cómo yo puedo ir pagando un paso a la vez, deuda por deuda. La gente se abruma porque tiene 6 deudas y las quiere pagar todas de un solo, pero como no es posible, entonces buscar la asesoría es fundamental, porque si la gente presta el dinero para ir a pagar una deuda, pero no supo cómo negociar, no solo prestó el dinero, no salió de su problema y ahora está mucho más endeudado de lo que pudo haber estado al principio. Muchas gracias entonces a nuestros invitados por su participación. Hoy hemos hablado viviendo en libertad financiera. A la audiencia, muchísimas gracias también por su fiel sintonía y también gracias a nuestros invitados de Fraternidad de Formadores con Carácter Integral. Y les recuerdo, mujer, aún hay esperanza. Si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.